Hola amigos, otra vez hay David por acá. Y rápidamente, bueno, quería hablarles de este libro que escribió el ya fallecido premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, llamado La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary. Es un ensayo, claramente como su título lo indica, sobre la novela de Gustave Flaubert más famosa, más célebre y más influyente, posiblemente también la más transgresora, más innovadora, que es Madame Bovary, una novela que yo leí hace ya unos 5 o 6 años y que me impactó muchísimo, como las otras novelas de Flaubert. Bueno, de hecho Flaubert es mi escritor favorito. Y yo llego a este libro, a diferencia de muchos latinoamericanos, no por Vargas Llosa, que aquí está en la época en que escribió este libro, que fue en los años 60, sino por Flaubert. Y es precisamente porque la exégesis en torno a Flaubert, la exégesis es las interpretaciones que existen, ¿no? En torno a Flaubert han sido tan limitadas y tan poco interesantes que yo llego a este libro que quiso responder a eso justamente, a ese problema de que no había obras realmente atractivas ni inteligentes sobre esta novela. Entonces él, por un lado, hace una crítica de eso y por el otro lado, aporta su propio comentario a el libro, que es un comentario muy bueno, por cierto. Yo pienso, ya habiendo leído varias cosas de Vargas Llosa, que él es más interesante como ensayista que como novelista. Realmente como novelista no me vuelve loco. Yo tengo mis reservas con la literatura latinoamericana y es algo que no oculto en general. Y bueno, no voy a decir que es un mal escritor, pero no me parece la gran cosa. En cambio, como ensayista sí creo que es un gran ensayista. Y bueno, este es un libro que realmente consiste, por un lado, en una especie de confesión, ¿no? Personal, eh, como un discurso confesional del propio Vargas Llosa, de su propia experiencia, un discurso testimonial inclusive de cómo fue que él leyó por primera vez a Madame Bovary, cómo leyó al resto de Flaubert, y lo leyó en francés, y lo cita todo en francés. Aquí no hay una sola cita a Flaubert, a su correspondencia o su correspondance, como le dice él, a sus obras literarias, a sus intérpretes, incluidos entre ellos Jean-Paul Sartre, el filósofo del siglo XX del existencialismo y del marxismo. Eh, no hay una sola cita que no esté en francés. Y eso me parece algo bien interesante porque todos los provincialistas fanáticos del boom latinoamericano se encuentran con esas citas en francés y probablemente colapsan y dicen ¿qué? Pero me encanta porque habla mucho del cosmopolitismo del autor, ¿no? Eh, entonces, bueno, por un lado, él habla de su propia experiencia, por otro lado, comenta lo que él piensa sobre el resto de la obra de Flaubert, hace como una pequeña biografía literaria de Flaubert, de cómo fue que Flaubert maduró su estilo, palabras cortas, palabras resumidas. Algo que se dice mucho de Flaubert toda la vida es que él no era un genio, sino un trabajador, una persona que se dedicaba exhaustivamente a cultivar poco a poco sus inquietudes literarias, iba construyendo casi que como un escolar con fichas y con apartados y reformulando completamente por su gran inseguridad, que eso sí creo que es posible que haya pasado, su gran inseguridad personal, fue construyendo este reservorio que terminó siendo una novela y era el método que él aplicaba a todas sus novelas a partir de Madame Bovary. Y él escribe Madame Bovary precisamente porque dos de sus amigos, entre ellos un crítico que se llama Maxime Duchamp, eh, le destrozan una obra que para mí es una obra maestra de la literatura y si yo hubiese estado allí le hubiese dado unos coñazos a esos tipos porque esa obra que ellos destrozan es La Tentación de San Antonio, en francés La Tentación de Saint Antoine, que es una obra maravillosa, o sea, realmente de lo mejor que se ha escrito en cuanto a literatura sobre religión. Y es más que solo eso, o sea, es un poema. Y se lo destruyen, lo vuelven pedazos, y lo mismo le va a pasar con Salambó, que es la novela que él escribe después de Madame Bovary, y que no tiene nada del realismo de Madame Bovary, sino que es una historia sobre la civilización ya extinta de Cartago, que era una civilización que quedaba en lo que es actualmente el país de Túnez, en el norte de África, que luchó contra España en varias guerras, en las guerras púnicas,
y Salammbô relata un episodio de una breve guerra que tuvo Cartago contra unos mercenarios que le costó mucho hasta que la venció, pero es una novela alucinante completamente. Madame Bovary no es así. Madame Bovary es también en su momento él la subtituló eh, Asuntos de Provincia, creo, Affaires de Provence. Madame Bovary es una novela realista, aunque Vargas Llosa sostiene y tiene un argumento muy interesante al respecto, de que más que realista es como que del romanticismo tardío, que está a punto de ser realista, pero que imagina todavía mucho la realidad y la edulcora mucho. Y es una novela también crítica del romanticismo y del idealismo, un poco como Don Quijote había sido crítica en su época, cuando Cervantes la escribe en el siglo XVI, XVII, sí, creo que 16, ¿no? Era una crítica de las novelas de caballería de los romanceros medievales. Entonces, Madame Bovary está inspirada en un episodio real que fue histórico en una ciudad donde una muchacha fue infiel a su marido y tuvo una hija y después se suicidó, después de contraer muchas deudas. Entonces, bueno, hay muchas hipótesis al respecto de que Flaubert se inspiró en eso. Otros dicen que Flaubert en realidad se inspiró de cosas que le habían pasado con una de sus amantes. Él tuvo un amante de toda la vida que era una mujer que se llamaba Louise Collet, que era mayor que él. Y bueno, se entiende, se entiende ese apego de Flaubert a su amada. Y bueno, básicamente hay todas estas conjeturas que Vargas Llosa trata de articular y después él hace una descripción de Madame Bovary, todos los aspectos que ocurren en la novela, porque el personaje de Emma Bovary, fantástico, muy interesante, en algún momento haré un video sobre ella y sobre esa novela. Emma Bovary es posiblemente, en lo que me respecta, el personaje femenino más interesante de la literatura eh, del siglo XIX en adelante, ¿no? Creo que es un personaje tan complejo y tan eh, evidente, o sea, tan pleno, que es de esos personajes excepcionales en la literatura, sea femenino o no lo sea, como Antígona, como Brunhilde, como por ejemplo en las tragedias griegas Electra, o como en Shakespeare Cordelia también, y Ofelia, y todas estas heroínas slash mártires como Lady Macbeth. Bueno, Lady Macbeth es otra cosa, pero quiero decir que son personajes de profundo sentido psicológico y filosófico que terminan volviéndose ya míticos. Tanto así de que Emma Bovary terminó influyendo en el psicoanálisis como en los propios mitos griegos y para acuñar un trastorno del bovarismo. Entonces Emma cuando se casa con Charles Bovary abandona su vida de provincia en, eh, en la granja de su padre, se mudan primero a una población llamada Tosta y después a una que se llama Yonville-la-Baye. Allí conocen diferentes personajes y ella va descubriendo su infelicidad de caer en un matrimonio doméstico. Entonces la manera de vengarse, no contra, como se pudiera ver en una lectura feminista, el machismo y el patriarcado, esas cosas, sino vengarse contra la mundanidad y las cadenas pues, de la vida doméstica y de la ausencia del libre albedrío. Ella se refugia en la literatura y termina convirtiendo su vida en una tragedia romántica. Tiene dos amantes, pero los amantes la dejan insatisfecha. Uno es un hombre eh, pudiera decir muy bruto, muy tosco, muy clásicamente patán en el sentido viril de la palabra, que es Rodolphe Boulanger. Y el otro amante que tiene después, que se le había tratado de acercar, pero ella lo rechazó y después regresó, es un muchacho sensible, culto, de grandes afinidades literarias y artísticas, que comparte con ella muchas cosas. Entonces ella ya con la experiencia de Boulanger se acerca a él y tiene sus dos amantes, además de tener su hija con Charles. Y ella, bueno, termina contrayendo deudas y al final se suicida. Es una tragedia, es una novela magistral. Vargas Llosa hace una descomposición de toda de la geografía del pueblo, los personajes, de la onomástica y de la etimología de los lugares y de los personajes, qué significa las escenas y cómo reaparecen las figuras arquetipales y antropológicas de, por ejemplo, los personajes que es como el boticario Homé, que es un personaje que me parece muy poco estudiado, pero uno de los personajes más innovadores de la literatura. Creo que Ortega y Gasset escribe sobre Homé en algunos de sus ensayos. Y
Bueno, Vargas Llosa termina este ensayo, que es bastante completo, a pesar de que es corto de longitud, 200, bueno, casi 300 páginas. eh, Termina haciendo un análisis estructural de todos los aspectos de Madame Bovary y lo que él considera que son las innovaciones más importantes, incluyendo lo que llama el estilo indirecto libre, un estilo que él asocia con Flaubert, que tiene que ver con liberar en cierto modo el monólogo interno de los personajes, diferentes tipos de narradores que convergen aquí o allá, cosificar a los personajes, cosas que no comparto ni entiendo, pero él dice que es así, y humanizar las cosas. En fin, yo siento que lo más interesante de Flaubert, en mi experiencia, él no lo menciona. Solamente lo bordea, lo asoma. Hay una o dos frases donde parece que va a entrar en el tema y no lo hace. Yo siento que Flaubert, lo que él llama impersonalismo de Flaubert, yo siento que más bien es una especie de nobleza moral, porque consiste en no prejuiciarse con respecto a la humanidad de los personajes. Y estamos hablando de personajes que son moralmente muy cuestionables, en todo sentido. O si no moralmente, por lo menos son criticables en cuanto a sus defectos. Y esa humanidad de Flaubert, que sí es humanidad, no es una cosificación de los personajes como dicen estos exégetas, incluyendo a Vargas Llosa, esta humanidad sale a flote en toda su obra. Hay un cuento sublime, maravilloso, para todo el que quiera escribir cuentos, que es Un corazón sencillo, Un cœur simple, que es una muestra, eh, bueno, a mi punto de vista, perfecta de lo que es humanizar a un personaje sencillo, porque es la historia de una sirvienta, de una criada. Pero el cuento es de una belleza. Y lo mismo sucede en Madame Bovary con el personaje de Emma, que es una madre que abandona a su hija y en pos de su fantasía se inmola y se suicida como si fuera una heroína trágica, como si fuera Electra después de la muerte de Clitemnestra, su mamá, como si fuera Antígona con Polinice. O sea, es un personaje que sacrifica la realidad por la fantasía. Entonces, más allá del tema psicoanalítico, que si Flaubert era así o no era, y por eso Emma esto o aquello, yo creo que la grandeza última de Flaubert es más que esa lectura mecanicista que articula todas las partes juntas como si fueran unos remaches, que lamentablemente debo decir que Vargas Llosa cae en eso, a pesar de que no pensé que lo haría. Eh, Creo que Flaubert es más que eso, o sea, su componente nuclear, su ontología es precisamente no juzgar a los personajes sin importar qué tan atroces o que o también qué desdichados, porque sucede también con Charles, con el esposo. Nadie habla del personaje de Charles, y el personaje de Charles es muy interesante. Igual que los de los amantes de Emma. Sobre todo León Dupuis, ¿no? Rodolphe Boulanger es como un pendejo. Entonces, entonces bueno, creo que se trata de un ensayo necesario, bastante interesante y muy influyente para sorpresa de los americanistas. De hecho, la guía de Cambridge de Gustave Flaubert, La Orgía Perpetua, de hecho publicado en francés originalmente como L'Orgie Perpétuelle, aparece como la obra exegética más importante sobre Madame Bovary. Y eso es algo, bueno, a tomar en cuenta, muy elogiado en la prensa francesa y en los estudios críticos literarios. Por supuesto, desde entonces me imagino que ya habrá muchas otras obras al respecto de Madame Bovary, pero tendrán que citar a esta porque esta es esencial. Y yo admiro y aprecio primero la audacia, segundo la sagacidad y la erudición, tercero la universalidad de emprender un ensayo como este para cualquier escritor, y está escrito en un lenguaje conciso eh, y muy riguroso, que demuestra la influencia que Flaubert tuvo en él, como también tuvo en mi caso de mi propia producción literaria. Entonces, bueno, puedo decir que La Orgía Perpetua de Mario Vargas Llosa sobre Madame Bovary y sobre el proceso de Flaubert
Es un ensayo sumamente interesante y enriquecedor para todos los que quieran conocer sobre Flaubert o sobre literatura en general. Muy recomendable.